Este relato de Lucas, inspirado por el Señor, en el que se aborda un asunto alrededor del día de reposo, nos puede servir para trazar una diferencia importantísima acerca de la verdadera religión y lo que llamaremos religiosidad. En algunas ocasiones hemos tratado de precisar más y más aquello que llamamos la verdadera religión. Ya que usted tiene acceso a algunos de los escritos del cristianismo histórico, el cristianismo histórico no tenía ningún problema con hablar de la verdadera religión. Lo que pasa es que la palabra religión hoy día suena distinta, pero esa es una palabra que le quiero decir. La palabra troskeía se halla 4 veces en el Nuevo Testamento. 3 de ellas fue traducida como religión. Esta está en Hechos 26:5 y Santiago 26, y se repite en Santiago 27. Una de ellas, esta misma palabra, se traduce como culto en Colosenses 2:18. Esto lo digo para aclarar que la palabra religión es bíblica. Además, que el concepto adecuado de religión es un concepto bíblico. La palabra religión, como la tenemos en nuestro idioma, porque le estoy enseñando que en el idioma del Nuevo Testamento la palabra fue proskeía, porque fue traducida como religión. La palabra religión, como la tenemos en nuestro idioma, proviene del latín, porque nuestro castellano es una de esas lenguas que proviene del latín. Y es una palabra compuesta, es decir, volver a, y la palabra latina ligare, que significa ligar o amarrar. Si usted las junta, significa volver a amarrar. Esta palabra presupone que algo se desunió, que algo se desligó. La religión es volver a ligar, unir o amarrar. Religiosamente hablando, hermanos, ¿qué fue lo que se desunió? ¿Qué fue lo que se desligó? Pues es obvio, hermano, que está hablando de esa relación del hombre para con Dios. Pero no nos vamos a quedar en las palabras. Queremos ir al concepto que va mucho más allá de las palabras. Y queremos un concepto o un significado bíblico. Permítame decirle que mis 4 puntos que tengo del sermón los voy a dar en la segunda parte, porque esta primera parte de mi introducción es larga. Es que necesito poner un fundamento. Hemos afirmado que hay algo llamado la verdadera religión y que ésta empieza en el alma, no en los actos. Lo que ocurre es que generalmente asociamos religión con ritos externos, pero la verdadera religión empieza fundamentalmente en el alma, en el corazón. No que no tenga nada que ver con lo externo, pero estoy diciendo que la verdadera religión empieza y es un asunto que consiste en los asuntos del alma. La verdadera religión obedece a un principio de obediencia implantado en el alma en la regeneración. Es decir, la verdadera religión, ese principio de obediencia, es algo que el Espíritu de Dios en un individuo por la regeneración o el nuevo nacimiento, y que lo hace andar una vida de piedad. Quiero decir dónde nace la verdadera religión. No es una obra del hombre, es algo que Dios implanta. Y ese principio de obediencia que Dios implanta en el corazón del ser humano, el Espíritu de Dios lo hace obrar produciendo una vida de piedad. Y a eso le llamamos la verdadera religión. La verdadera religión debe serle implantada al hombre por la operación del Espíritu Santo,
Pues está escrito en 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El punto es, hermano, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿cómo las tenemos nosotros, los creyentes? ¿Cómo las tenemos los hijos de Dios? No porque un día, entonces nos propusimos a comienzo de año ser piadosos y esa resolución se fue fortaleciendo hasta que hoy somos gente orientada a lo piadoso. No, dice que todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Nos han tenido que ser implantadas. La verdadera religión, a comparación de la religión o la religión falsa, que es un asunto de hombres, la verdadera religión nos ha tenido que ser implantada por Dios y el Espíritu Santo la hace obrar, produciendo algo en nosotros. La verdadera religión incluye muchas cosas. Empieza con el arrepentimiento del pecado y la fe en los méritos del Salvador crucificado, pero incluye resignación y contentamiento en las pruebas, esa guerra con los enemigos espirituales, Satanás, el mundo, nuestra carne. Implica sumisión y fe a la verdad de Dios, a la voluntad de Dios en las Escrituras. La verdadera religión incluye las gracias en el corazón que nos hacen perseverar, y a toda esa operación, como una semilla que el Señor plantó, pero riega y abona y hace crecer y producir fruto, a toda esa operación, a toda esa vida que empieza a desarrollarse, esa vida piadosa, a eso le llamamos verdadera religión. Distinto a esa religión que se basa en los actos, ¿recuerda? Usted de pronto era una persona religiosa. ¿Y en dónde estaba el énfasis de la religión que usted observaba? En el acto, en el rito, ¿verdad? En el bautismo, en la confirmación, en la primera comunión, en esas cosas, en el acto. Pero la verdadera religión es un asunto de corazón. Claro, que el Señor va alimentando por su espíritu, volviendo una vida piadosa, y piedad es una palabra muy amplia que acabamos de verlo en algunos puntos principales. Pero, hermanos, a este aspecto de piedad le podemos llamar servicio a Dios. La religión, en otras palabras, es servir a Dios. A este aspecto que le acabo de decir, de vivir para el Señor, de creer en el Señor, de tener contentamiento en las pruebas, de luchar contra el pecado, de amar la voluntad de Dios y hacerla, a esto le llamamos servicio a Dios. Pero hermanos, la verdadera religión no se queda en un asunto de servicio personal a Dios. Cuando hablamos de verdadera religión, también hablamos de la expresión y la estructura por la que fluye la vida de piedad según la palabra de Dios, y este es un asunto que quiero avanzar en su entendimiento. Y es que la verdadera religión es lo que les dije, pero la verdadera religión también es, escuche, la expresión y la estructura por la que fluye la vida de piedad. Me esforcé, creo que en la serie que di del avivamiento de la verdadera religión, en implantarle ese pensamiento. ¿Qué es la verdadera religión? Y me enfoqué en el asunto del corazón, y está cierto. Ahora quiero avanzar ese asunto. La religión, por así decirlo, no solamente es el agua pura que fluye, sino también incluye la tubería por la que fluye esa agua. ¿Ya? La religión no es solo el servicio a Dios de corazón, sino la expresión y la estructura por la que fluye la vida de piedad. Cuando hablo de expresión, entonces la cosa ya no queda en el corazón, ¿y a dónde pasa? La expresión a lo externo. Es la expresión y la estructura por la que fluye la vida de piedad. Entonces la verdadera religión son dos cosas: mi servicio a Dios o mi vida de piedad,
y la estructura y la expresión por la que esa vida de piedad se manifiesta. Tenga eso en cuenta. La religión, o quizás sea lo que diferencia la devoción de la religión. La religión verdadera incluye devoción, aunque la devoción no necesariamente implica una estructura. La devoción no implica por necesidad una estructura por la cual se expresa, pero la religión sí implica siempre una estructura y una expresión, es lo que le quiero decir. Con esta definición asumimos, por ejemplo, que existe una manera en la que Dios demanda ser servido y adorado. Existe, lo que le quiero decir cuando hablamos de la verdadera religión, es que existe no solo la piedad, sino que existe una manera de ser piadoso. ¿Sí? Lo que le quiero dar a entender. Si usted solo me hablara de devoción, tendríamos que hablar de la piedad. Pero la verdadera religión incluye una manera de ser piadoso y que jamás es de nuestra invención. Al venir de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, vemos que es un deber de todo hombre observar la verdadera religión, a saber, una vida de piedad y de adoración que se expresa y se estructura de una manera específica dada por Dios. En resumen, a la expresión y estructura de la religión verdadera de corazón, que incluye servicio de adoración, se le llama religión. Como todo principio de piedad, la religión puede ser corrompida por el ser humano, ya sea en la típica manera en que los hombres creamos religiones paralelas, religiones inventadas, que sustituyen o reemplazan la verdadera religión, o por inventar maneras de querer mejorar la religión revelada por Dios, lo que llamaríamos la corrupción de la verdadera religión. Pero hermanos, los hombres, puede ser que partiendo de la religión verdadera, puedan llegar a corromperla cuando empezamos a observar la verdadera religión de forma externa, ritual e hipócrita. A esto le llamamos religiosidad. Hermanos, hay una verdadera religión, ¿ya? Esta verdadera religión incluye piedad y adoración. Esta verdadera religión es un asunto interno, pero es un asunto externo que se puede reconocer. El hombre puede pervertir la verdadera religión, ¿cómo? Inventándose otra. O queriendo mejorar, supuestamente, la verdadera religión. Hermano, no podemos mejorar lo que Dios ya dio, pero es una forma. Pero ¿sabe cuál es la otra forma, que es la que vamos a ver en nuestro pasaje? Cuando usted parte de la verdadera religión y empieza a observar la verdadera religión de forma externa, solamente de una manera, llamémosle ritual e hipócrita. A la observancia hipócrita, externa y ritual de la verdadera religión le vamos a llamar religiosidad. Religiosidad. Y en esto nos toca ser muy cuidadosos con las palabras, porque hoy día muchas personas hablan mal de la religión, acusándola de hipocresía, de ritualismo, pero deberían ser cuidadosos de no hablar mal de lo que es bueno. La religión verdadera es buena. La religiosidad, que solo se fija en lo externo, en el rito, y que es hipócrita, eso es lo malo, no la religión, sino la religiosidad. No entender este asunto ha llevado a muchos a pretender mantener una supuesta relación con Dios no religiosa. ¿Sí ha escuchado eso hoy?
Han inventado frases como la vida cristiana no es una religión, es una relación. O yo soy cristiano, no religioso. O algo así. Tengo una relación con Dios, no religión. Estas y disparates semejantes han surgido de un mal entendimiento de lo que es la religión verdadera. Imagine usted una relación con Dios que no observe lo que Dios mismo ha dicho de cómo nos hemos de relacionar con Él, de cómo servirle y adorarle. Esto no es una relación con Dios, a eso la Biblia le llama idolatría. ¿Cómo dices? Yo tengo una relación con Dios, pero no religión, es decir, no observo lo que Él mismo me dice que debo observar. ¿Qué tipo de relación puede ser esa? Pues la Biblia le llama a eso idolatría. Estas personas suelen vivir despreciando, por ejemplo, los mandamientos de Dios bajo la excusa que no necesitan de las ordenanzas divinas para mantener su relación con Dios. ¿Sí las has escuchado? Gente dice, yo no necesito obedecer a Dios. Es que tenemos una relación, ¿no ve? Lo mío no es religión, es relación. Y eso lo usan para decir, no obedezco lo que Él manda. Estas personas rechazan cualquier clase de estructura que provee la verdadera religión y hasta llegan a despreciar los ritos divinamente constituidos para aquel que confiesa verdaderamente a Cristo. ¿Por qué? Porque según ellos tienen es relación, no religión. Imagine el concepto tan bajo y desfigurado que estas personas tienen de la iglesia de Cristo, de la estructura de la iglesia, de la misión y gobierno de la iglesia. Generalmente las personas que dicen no tener religión, sino una relación, son personas anti-iglesia. Pero pretenden tener así una relación personal y maravillosa con Dios, que creó y conformó la iglesia. Eso no es posible si es que vamos a hablar de la religión verdadera que enseña la Biblia. El relato que tenemos nos lleva al fondo de estos asuntos. Era necesario hacer esta aclaración por la propensión de que muchos, al leer este pasaje específico, lo usan para despreciar el día del Señor. Para menospreciar el día establecido por Dios para el reposo santo y de paso para rechazar cualquier tipo de estructura religiosa. ¿Por qué? Porque Cristo es una relación, no una religión. ¿Ve? Por eso le aclaré este asunto. Vamos a los puntos y haremos unos comentarios explicativos, espero breves. Primero, la conducta religiosa del Señor Jesús. Quiero mostrarle en primera medida que el Señor Jesús tenía algo que podemos llamar una conducta religiosa. El versículo 10, Lucas 13:10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Aquí encontramos al Señor Jesús practicando la verdadera religión, alimentándola, favoreciéndola y vindicándola frente a otros en su verdadera dimensión. Es decir, hermanos, aquí hay cosas que el Señor está haciendo, asuntos que Él no corrige ni contradice, sino más bien que los practicaba, que correspondían a su santa costumbre, o para usar mis propias palabras, correspondían a esa expresión y estructura por las que Él hacía correr su relación con Dios. Mire, el Señor no decía, yo tengo una relación personal con Dios, mi Padre. El único que realmente lo podía decir. Yo tengo una relación con Dios, con mi Padre, y yo no necesito ir a la sinagoga porque mi Padre, ¿sí ve? Yo necesito guardar el día del Señor porque yo vengo de mi Padre. Es lo que le quiero ilustrar. El Señor volcó o
hizo correr su religión verdadera a través de la estructura que Dios mismo ordenó. Estas cosas que él hacía correspondían a su santa costumbre y que para nosotros se va a imponer sobre nuestras conciencias como norma. Primeramente observe que el Señor observaba el día de reposo. Y aunque fue señalado muchas veces de quebrantarlo, muchas de sus enseñanzas fueron una vindicación de este día, pero verdaderamente observado. Así que, hermanos, piense usted, ¿tenía Cristo una relación íntima y personal con su Padre? Como ningún otro, ¿verdad? Él ¿era realmente piadoso? Como ningún otro. ¿Y cuál era la expresión? ¿Cómo expresaba eso? A través de la estructura que Dios dio. ¿Sí ve? Y en este caso, ¿qué lo vemos haciendo? Observando el día de reposo. A esto es lo que llamamos religión, ¿sí ve? Si usted me quita una de las dos definiciones que di, se queda con una religión a medias. Él no solo iba al día de reposo sin tener comunión con su Padre, pero tampoco tenía comunión con su Padre y no observaba la religión. Ambas cosas son la verdadera religión. Pero segundo lo vemos, que estaba en la sinagoga, ¿cuál era su costumbre? Dice Lucas 4:16, por ejemplo, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y comenzó a leer. No era la persona que dice, yo tengo una relación con Dios, no necesito ir con otros a escuchar la palabra de Dios, no necesito ir a la sinagoga, porque Dios y yo tenemos una relación, porque lo mío es relación, no religión. No, mis hermanos, el Hijo de Dios no razonaba así. Él sabía que Dios había instituido sus mandamientos y además es voluntad de Dios que el pueblo de Dios se reúna a escuchar la palabra de Dios. Lo suyo no era una piedad y una expresión inventada, era piedad verdadera y una expresión de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ahí observo en las redes sociales gente que dice, que usted no me vea en la iglesia no significa que yo no ame al Señor y bla, 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 bla. Que usted no esté donde debería estar un día del Señor, dice, ¿cuál es su religión? Usted no me diga, mi piedad. Sí, pero es que la piedad tiene una estructura por donde va. Y la estructura la proveyó Dios, no usted. Porque si usted provee la estructura por donde corre la religión, es su religión, no la de Dios. Si usted se inventa los términos para buscar a Dios, usted se inventó esa religión. Llámele mariana, georgiana, pedriana, pero no cristiana. La religión de Dios, Él la ha dado, la ha implantado por el Espíritu y la ha revelado en su palabra. Usted la observa o no la observa. Si se la inventa, ya no era la religión de Dios. Y además de esto, dice la Biblia que Él estaba enseñando en la sinagoga. Enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. Eso lo hizo por algún tiempo, como lo confirma Lucas 4:44, para no citar todos los textos donde encontramos al Señor enseñando en la sinagoga. Dice la Biblia, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Entonces, resumamos, aquí está el Hijo de Dios observando el día de reposo en el lugar que se dispuso para el estudio de la palabra de Dios. Y en su caso, hasta enseñando. ¿Sí ve cómo su religión, cómo él tenía una verdadera religión de corazón, pero se expresaba de una forma específica dada por Dios? El Señor Jesús, siendo quien era, no iba con el pensamiento de mi relación privada con Dios, que no necesita estructuras. No era el pensamiento que con mi oración y mi Biblia me basta, o para reunirme con hipócritas, mejor busco a Dios en casa, que es lo mismo, siendo el único que podía decir eso de verdad, ¿verdad? De ese pensamiento de por qué tanta predicación, deberíamos hacer conversatorios más bien, antes que predicación y enseñanza.
Hermanos, no. El Señor vindicó los mandamientos de Dios, su observancia interna, su observancia externa. Él vindicó el día de reposo, el reunirse con otros para leer y estudiar la palabra de Dios, y en su caso especial hasta para enseñarla. El Señor jamás corrigió estas cosas. Él no dijo, oísteis que fue dicho, te reunirás en la sinagoga, pero yo os digo, no. Él lo hizo y nunca contradijo ni corrigió. Lo que sí hizo fue desenmascarar la religiosidad que corría a través de eso, que era bueno. Porque había mucha gente observando el día de reposo en la sinagoga, pero con religiosidad. Eso fue lo que desenmascaró. No contradijo nunca la religión verdadera, nunca lo bueno y legítimo. Que nadie piense esta mañana estar por encima del Hijo de Dios en esto, y que pretenda tener una relación con Dios en términos distintos a los que Cristo la llevó. Que nadie piense eso. La próxima vez que alguien le diga, que usted no me vea, ¿verdad? Que yo no me la pase leyendo la Biblia, que usted no me vea orando, no significa, ese se inventó su propia religión. Ese la acabó de inventar. De pronto hasta ahí parado hablando con usted, se la está inventando. Dios dijo que debemos ser piadosos. Nos dijo qué cosas son la piedad y nos ofreció una estructura externa para expresarla. No nos lo dejó a nosotros. Eso fue de Dios. Segundo, considere el milagro maravilloso del Señor y el resultado apropiado que surgió de este milagro. Vamos a lo que generalmente atrapa más la atención y está en los versículos 11 al 13. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aunque reconocemos, hermanos, que no toda enfermedad tiene como origen una atadura de Satanás, este sí era un caso de una enfermedad producida por Satanás. Esta mujer padecía de esta enfermedad hace 18 años. Hermanos, hay muchachos aquí que no tienen 18 años. Esa mujer duró más tiempo enferma que mucho de la vida que hay aquí. Esta mujer padecía de esta enfermedad de la que había intentado deshacerse muchas veces. ¿Cómo lo sabemos? Dice la Biblia, y en ninguna manera se podía enderezar, o sea que lo intentó de muchas maneras, y dice que de ninguna manera se pudo enderezar. Aquel que tiene una enfermedad crónica es aquella que no es pasajera, sino que es permanente y generalmente ataca y aumenta constantemente, sabe lo complejo que resulta llevar una dolencia así. Bien, esta mujer hace 18 años sufría una enfermedad así, encorvada. Hay cosas de cosas, ¿no cree? Usted puede tener una enfermedad crónica como, ¿qué le digo? Las alergias. Sí, eso es feo, pero hermano, no me diga que eso se compara a andar encorvado. ¿No? Ni quiero pensar en su terrible dolor de cuello, de espalda. Entienda usted lo que le quiero decir. Son cosas complejas. Hermanos, esta mujer estaba allí en la sinagoga escuchando al Señor como todos los demás. Es más, en otros relatos bíblicos nos dice que la gente iba a él a ser sanado, pero en esta ocasión no dice que ella fue a la sinagoga a ser sanada. Simplemente estaba en la sinagoga donde el Señor estaba predicando. El Señor la miró y tuvo misericordia. No fue el típico caso, Señor, quiero ser libre de esta enfermedad. No, estaba allí escuchando y el Señor la miró y puso sus ojos misericordiosos en esta mujer y la llamó y la sanó
pronunciando unas pocas palabras y poniendo sus manos encima. ¿Se puede imaginar tal cosa? Señor, pone las manos sobre esta mujer y dice, queda sana de tu enfermedad, hermanas, y la atadura que con la que Satanás la había amarrado por 18 años retrocedió inmediatamente y esta mujer fue enderezada, hermanos. Qué cosa maravillosa debió ser eso. No solo para esa mujer, hermanos, sino para todos los que estaban allí presentes. Como lo que no pudo hacer, de repente, esta mujer quedó derecha de una sola vez. Lo que hace la palabra de Dios, el poder de su palabra, el poder que él tenía para hacer tal cosa. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? La respuesta apropiada, versículo 13. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hermanos, ¿para qué fue instituido el día de reposo? Para dar gloria a Dios. Y esta mujer estaba observando el día de reposo, estaba en el lugar donde se predicaba la palabra de Dios. Y cuando recibió de Dios un milagro que ella no pidió, ella glorificó a Dios. En respuesta a esa obra poderosa de Dios, ella le glorificaba, se llenó de adoración, de acción de gracias. No hizo una exhibición irrespetuosa de su nuevo estado, ni siquiera llamó la atención sobre sí, sino que dio gloria a Dios. Preguntamos aquí, con aquello que hicieron tanto Jesucristo como esta mujer, yo pregunto esto, si usted mira lo que hizo Cristo y lo que hizo esta mujer, ¿qué de lo que hicieron quebrantado, contradicho o transgredido las Escrituras para el día del Señor? ¿Qué de esas cosas, según lo que usted ve en la Biblia, fue una contradicción al día de reposo? ¿Qué cosa pueden decir? No, pero es que ahí sí se pasó ella, ¿verdad? Ninguna, ¿verdad? ¿Dónde estaba exactamente la prohibición escritural de hacer cualquiera de los asuntos que allí se presentaron? No hay. En cambio, glorificar a Dios, hacer misericordia, hacer las obras de Dios, sí está prescrito en la palabra. En Isaías capítulo 1, 13 y luego 16 y 17 nos da el sentido. El Señor dice a aquel Israel lleno de religiosidad que perdió el sentido de la religión verdadera, dice lo siguiente, Isaías 1:13. Note las palabras del Señor. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Pare un momentito ahí. ¿Por qué el Señor está diciendo que le incomoda que le presenten lo que Él mismo instituyó? ¿Por qué? Porque el Señor diría, no me traiga eso, si eso correspondía a la religión que Él instituyó. Yo lo voy a decir, porque le faltaba lo primero. El asunto de corazón, ¿sí ve? El Señor va contra la religiosidad. ¿Cómo lo sabemos? Salte al versículo 16. Mire lo que les dice. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad la viuda. ¿Sí ve qué era lo que el Señor decía? Es una forma de decir, no me traiga eso. No que le esté contradiciendo lo que mandó traer, sino no me traiga eso así. Piensa que puede pecar y luego venir con la ofrenda y luego maltratar a la viuda y luego venir aquí a observar el día de reposo. No. Estoy asqueado de eso, dice el Señor. En Isaías 58, 13 y 14, esa
esa pequeña referencia que hay del día de reposo en el Antiguo Testamento, dice así, Isaías 58, 13 y 14, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mi pregunta es, tanto Cristo como esta mujer, ¿qué cosas contradijeron de esto? ¿Qué asunto? Tanto de Isaías 1 como de Isaías 58, ¿de qué podemos decir? Esto estuvo mal. Esto estuvo mal. Me supongo que si esta mujer hubiera hecho como hoy suele pasar en algunos lugares, ¿verdad? ¿Y usted qué tiene? Y ahora salga, corra por el auditorio, ahora arrastre y hubiera llamado la atención sobre sí misma, hasta de pronto, sí, hubiera algo malo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hizo esta mujer? Glorificó a Dios. No dijo, mírenme. No, dijo, gloria a Dios, por esto que ocurrió. Así que podemos concluir a la luz de lo que la Biblia dice del día de reposo, que todo lo que pasó allí cuando el Señor enseñando tuvo misericordia de esa mujer, honró el principio del día de reposo y nunca lo contradijo. Por eso este milagro debió ser de regocijo en todos los corazones y en bocas de todos. Pero hay un tercer punto, y es la objeción hipócrita del principal de la sinagoga. La objeción hipócrita del principal de la sinagoga. Y aquí vemos la religiosidad, que acabamos de ver en los dos primeros puntos. Por así decirlo, la verdadera religión. Mire lo que es la religiosidad. Debe saber que antes la sinagoga era un lugar que estaba presidido por un hombre al que le llamaban el archisinagogo. Era el principal, el que presidía, el que organizaba las cosas. El versículo 14 narra, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. He aquí una muestra fiel de lo que es la religiosidad. Este hombre que fungía como director principal o presidente de la sinagoga, dice la Biblia que se enojó, se indignó, y sus palabras son reveladoras. Para este hombre, el mandamiento de reposo santo había sido violado. Y hermanos, debemos reconocer que si eso hubiera sido cierto, él tenía todo el derecho a enojarse. Estaba puesto como principal de la sinagoga para observar que todo se hiciera de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si algo entorpeció realmente el día de reposo, sí se debió indignar, hermano. No espere de sus líderes menos que eso. Porque para eso están puestos. Para que las cosas se hagan de acuerdo a la voluntad de Dios. Es más, hermanos, el Señor Jesús una vez o un par de veces se enojó demasiado. ¿Por qué? Porque vio que una casa que había sido destinada como casa de oración se había convertido en cueva de ladrones. ¿Y qué hizo el Señor allí? No era el principal de la sinagoga, no era el principal del templo formalmente, es el Señor del templo. ¿Qué hizo él? Se enojó y sacó a los cambistas del juguete. Pero, hermanos, ¿tenía razón el archisinagogo de enojarse? ¿Sobre qué base determinó que había habido una violación al cuarto mandamiento? ¿Por qué dijo, vengan otros días? Hay 6 días para trabajar, vengan aquí y sean sanados. ¿Sobre qué base determinó que había habido una violación al cuarto mandamiento? Hermanos, él pensó que sanar
y venir a ser sanados era el equivalente a trabajar. Por eso les dice que vengan a eso otros días, no en el día de reposo. Mire, él recordó, Éxodo 28 al 10, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Entonces, él tomando esta parte de la palabra de Dios, que nadie debe hacer su obra en el día de reposo, que tienen 6 días para trabajar, él dijo, venir a ser sanados o sanar es trabajar. ¿Sí nota cómo pensó él? Pero hermanos, no dice el mandamiento que debemos abstenernos de toda actividad común, es decir, de todo trabajo o labor cotidiana que se pueda hacer en otros días para dedicarse de forma especial a glorificar a Dios. ¿No es ese el mandamiento? Es decir, ¿el mandamiento a qué va? A que nosotros el día de reposo no hagamos lo que es común los 6 días anteriores. En lo que nos podemos ocupar los días anteriores. Ahora yo pregunto, o yo le preguntaría al líder de la sinagoga, ¿qué tan común es la actividad de sanar a los enfermos? Seguramente el lunes decimos, ya vengo, voy a comprar el almuerzo y sacar un par de ciegos y vuelvo. Seguramente eso se puede hacer los días anteriores, ¿verdad? Con naturalidad. 6 días tenemos para hacer las cosas comunes. Comprar en el mercado, comprar la ropa, hacer tareas, sanar 2 enfermos y seguir. ¿O qué tan cotidiano puede ser recibir una sanidad divina? Quizás sea común hablar entre nosotros algo así como, estoy esperando el transporte mientras el Señor me sana esta dolencia de 18 años. Si hoy es martes y el jueves voy a esperar así la fila del cajero mientras el Señor me sana de esta enfermedad. ¿Qué tan común es? ¿Hacerlo o esperarlo? Pues no es nada común, es un milagro. Y por eso el hombre de la sinagoga no podía equiparar el cotidiano con una obra del Señor tan milagrosa. Pero ahí está su hipocresía. Dispensar este milagro, recibirlo, no es una actividad común. Además, ese día, que yo sepa y que la Biblia lo dice, la gente no estaba yendo al médico pudiendo hacerlo otros días. Esa gente estaba al frente del Salvador de sus almas, escuchando palabras de vida eterna, con la expectación de la presencia del Señor, y Dios tuvo misericordia de esa mujer. Esa tendencia a fijarse en la estructura externa de las cosas y empezar a añadir o quitar a conveniencia, de acuerdo a sus propios gustos y deseos, de lo que está revelado en la Biblia, eso es religiosidad. Esa tendencia de quitar lo que Dios instituyó y añadir lo que no está instituido por Él, no es de la religión, eso es religiosidad. Atienda bien. Este hombre no estaba honrando el principio. Él, ¿qué le interesaba? Lo externo, pero no lo externo como Dios lo mandó, sino que él empezó a añadir o quitar a conveniencia lo que sus gustos le decían. Eso es religiosidad. Eso le hace también a la religiosidad, pero no a la religión. Esa manera de encauzar la religión sobre los rieles inventados por el hombre, sus tradiciones, quizá con buena intención, pero esas cosas van desplazando la verdadera religión. Y eso fue lo que el Señor combatió. Y cuarto, la respuesta iluminadora del Señor. Hermanos, el Señor tiene poca paciencia con algunas cosas, y con esta, poca paciencia. ¿Cuál fue la primera palabra que el Señor le dijo a este hombre? Dice, no se guardó nada, ¿no? El médico de las almas supo la enfermedad de ese hombre enseguida. No le dijo, mira, estás confundido, o lee más, o ignoráis las Escrituras, o algo así. No, él vio su corazón y dijo, este hombre, esta es su enfermedad. ¿Cuál es? Hipocresía, hipócrita, le dijo. El Señor usó un solo ejemplo
Y este ejemplo es tan filoso como un hacha que con un solo golpe derribó el árbol. ¿Acaso en día de reposo no se desatan las bestias para llevarlas a beber? Tú, con esa palabra ya me pongo a llorar, ¿verdad? Salgo corriendo a la sinagoga, avergonzado. ¿Acaso el día de reposo no desatan sus bestias para llevarlas a beber? Entonces, ¿eso sí es permitido, señor archisinagogo? Es más, ni usted se cuestiona, sino que lo asume con naturalidad. Pero sanar a una persona de una opresión demoníaca ¿está mal? Si su asno muriera de sed, se lamentaría de no haberlo llevado a beber, aunque fuera día de reposo. Usted diría, se me murió mi bestia por no ir a llevarla a beber. Pero era día de reposo, ya no me duele. No, se lamentaría. ¿Por qué? Usted diría, no más natural. Pero si esa mujer no hubiese quedado sana, ¿quedaría feliz y satisfecho de haber cumplido con sus reglamentaciones inventadas el día de reposo? Esta mujer es mayor que un buey. La vida del hombre es más que la de las bestias. Si esa mujer le hubiera pedido agua el día de reposo, ¿qué hubiera hecho el líder de la sinagoga? ¿No se la hubiera dado? Y si esa mujer le hubiera pedido una sanidad, estando en su poder hacerla, ¿no la hubiera sanado? Aunque recordemos que esa mujer no pidió sanidad. Él se la dio. Pero si lo hubiera pedido, ¿no se lo hubiera dado? De lo que concluimos un gran principio. Las estructuras humanas impuestas a la verdadera religión revelada en la Biblia, aun que hayan sido instituidas con buena intención, echan a perder la religión verdadera. La empiezan a eclipsar, desvían el verdadero significado de las ordenanzas divinas. Estas estructuras opacan la verdadera religión, la religión de corazón. ¿Por qué? Porque se fijan en lo externo, pero no en lo legítimamente externo, sino en lo visible, en lo aparente, en aquella estructura que sirve para apoyarse y le hace bien a ese hipócrita religioso que todos llevamos dentro. Porque es mejor adaptarse a esas costumbres sin sentido o desfigurar las que Dios dio que tratar con la verdadera religión del alma y los asuntos de fe. La religiosidad destruye la verdadera religión, la desplaza, aunque parece más bonita, más vistosa, más adecuada, es un atentado a la sabiduría divina y por supuesto aleja al hombre de su verdadero bien. Le digo esto, si las cosas se hubieran llevado de acuerdo a lo que el principal de la sinagoga quería, todo queda de acuerdo a su religión inventada y esa mujer queda sin sanidad. ¿Se da cuenta de lo que hace la religiosidad? Es más bonita, pero lo aleja a uno de Dios. ¿Qué dice la Biblia que ocurrió? Versículo 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas que había hecho el Señor. No fue en sí el milagro lo que produjo esta reacción, sino la explicación. Dice la Biblia que sus adversarios se avergonzaron cuando él dijo estas cosas. Qué corta la religiosidad hipócrita. Solo la puede cortar la palabra de Dios. Él avergonzó a los hipócritas, los descubrió en su maldad, dejó expuestos públicamente a aquellos que dañaban la verdadera religión, que pretenden regir junto con o por encima de la palabra de Dios. La falta de consecuencia fue evidente. La manipulación de este líder quedó desenmascarada. En textos como estos nos damos cuenta que el judaísmo no era la religión del Antiguo Testamento. El judaísmo es la desfiguración, religión del Antiguo Testamento. No se confunda. Hay que ser apercibidos con la religión que el Señor enseñó, vindicó y respaldó,
con un está escrito o con un yo os digo, de aquella que él llamó tradiciones de hombres y que se refirió con un oísteis que fue dicho. De otro lado, el pueblo que estuvo allí se regocijó en las obras de Dios, cual se esperaba. ¿No dice el Salmo del día de reposo, por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras? En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Eso dice el Salmo del día de reposo, y en esto el Señor vindicó su palabra y sus obras, en que no fue un asunto de deleite carnal, de ganancias temporales, sino que con sus palabras y obras enfocó toda la atención a la gloria de su Padre. Déjeme concluir con dos asuntos. Primero, mi primera conclusión es para los amigos que no se han convertido al Señor, quienes permanecen en su incredulidad y viviendo su vida fuera del Señor. Amigo, no piense que adoptar una vida de religiosidad le va a cambiar, ni mucho menos le salvará eternamente. Ni siquiera piense que el buscar a Dios por un milagro le hace mejor que los demás. Todos lo hacen en momentos de apuros. Usted debe arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo, en ese sacrificio en la cruz, en el que dio su vida para el perdón de pecados y para conceder vida y eterna. El camino de la incredulidad, el camino del pecado le conducirá a la condenación eterna, pero el camino de la religiosidad también. Usted debe tener el principio de vida espiritual sembrado en su alma. Usted debe tener esa verdadera religión desde el corazón, y esto solo es posible si el Espíritu Santo le hace nacer de nuevo. Pide al Señor vida nueva, el perdón de pecados, el Espíritu de Dios y una verdadera religión. Segundo, hablo a los creyentes, quienes nos esforzamos por vivir en la verdadera religión. Nosotros tenemos muchos peligros alrededor, como acostumbrarnos a la verdadera religión y empezar a descansar en el rito externo, a poner la atención a lo visible, menospreciando las cosas de corazón. Pero hermanos, podemos pecar en el extremo opuesto, pensar que la verdadera religión no contiene una expresión y una estructura visible. Cuidado con eso, porque sí la tiene. Siempre usted y yo debemos estar en búsqueda de ¿qué es lo que Dios ordena en su palabra? ¿En qué consiste la verdadera religión? Pero también debe preguntar esto: ¿cuál es la forma y la estructura de esa religión que Dios manda en su palabra? Nosotros debemos cultivar una vida de religión verdadera de corazón. Pero además de eso, además de usted preguntar siempre, ¿qué es la palabra? Añádale ahora esta pregunta: ¿con qué sentido Dios ordena tal o cual cosa? ¿Cuál es el espíritu de esto que Dios demanda? Esto va a asegurar que sirvamos a Dios y nos regocijemos verdaderamente en el Señor y observemos la verdadera religión y huyamos de la religiosidad. Oremos al Señor.